Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Para los que son nuevos por aquí, soy y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, especialmente en el universo de las series turcas. Y hoy, amigos, tenemos un tema que, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un bombazo, una bomba informativa que ha estado circulando por las redes y que honestamente, me tiene súper emocionada, Kerem y Hande. ¿Recuerdan a esta pareja icónica? ¿Ese amor que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar frente a la pantalla? Pues bien, el título lo dice todo, Kerem pide a Hande volver. Reviven su amor como antes. La verdad te sorprenderá. Así es, amigos. Rumores, especulaciones, noticias, todo apunta a que algo está pasando. Y en este vídeo vamos a analizar todo lo que sabemos, las pistas, los indicios, las pruebas, y por supuesto vamos a especular un poquito también, porque ¿a quién no le gusta un buen chisme sobre sus celebridades favoritas? Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, un recordatorio rápido: si eres nuevo en el canal y te encanta el mundo de las series turcas, los chismes de famosos y todo lo relacionado con el entretenimiento, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, te perderás ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre hay algo interesante de qué hablar por aquí. Así que suscríbanse ya, no se arrepentirán. Bueno, y ahora sí al grano. ¿De qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos enamoró en la serie Love is in the Air. Su química en la pantalla era innegable y su relación fuera de ella, bueno, todos creímos en el amor verdadero. Fueron una pareja supermediática, llenaron las portadas de revistas, los titulares de noticias, y después, como suele suceder, llegó el final. La ruptura, el silencio, y la vida siguió su curso. Pero, amigos, el Internet no olvida. Y tampoco los fans. Y ahora, parece que hay un nuevo capítulo en esta historia. ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, empecemos por los rumores, que siempre son el punto de partida. Han circulado noticias sobre encuentros, conversaciones, miradas. Cosas que por sí solas no significan nada, pero que en el contexto de la historia de Kerem y Hande despiertan la curiosidad. Uno de los rumores más fuertes es que Kerem, de alguna manera, ha hecho un acercamiento a Hande. ¿Cómo? Pues se habla de mensajes, llamadas, incluso de reuniones discretas. Todo esto obviamente son solo especulaciones, pero la fuente de estos rumores, que proviene de ciertos medios turcos y de algunos insiders de la industria, ha despertado la atención. Estos insiders, a menudo anónimos, son figuras clave en la industria del entretenimiento con conexiones y acceso a información que el público general no tiene. Sus filtraciones pueden ser, a veces, acertadas y otras no tanto. Pero en este caso, la consistencia de los rumores, que circulan desde hace semanas en diferentes plataformas, es lo que ha captado la atención de los fans. Las especulaciones sobre la forma en que Kerem habría intentado acercarse a Hande varían. Algunos rumores sugieren que Kerem, movido por un sentimiento de nostalgia y quizás de arrepentimiento, tomó la iniciativa de contactar a Hande. Otros sugieren que el acercamiento fue más sutil, a través de amigos en común o de mensajes indirectos. Lo cierto es que, independientemente del método, la idea de que Kerem haya tomado la iniciativa es lo que más ha emocionado a los fans. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, han alimentado aún más la especulación. Algunos medios han publicado supuestas fotos de Kerem y Hande juntos, aunque la autenticidad de estas fotos ha sido puesta en duda por algunos. Otros medios han entrevistado a supuestos amigos de la pareja, quienes han ofrecido versiones contradictorias de la situación. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, los medios a menudo exageran o incluso inventan noticias para generar clics y atraer audiencias. Por eso es crucial analizar la información con escepticismo y no tomar todo lo que se publica como verdad absoluta. Luego tenemos las pistas, los indicios. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Ambos actores han estado compartiendo indirectas en sus redes sociales. Fotos con mensajes enigmáticos, likes en publicaciones, pequeñas señales que para los fans son como migajas de pan que conducen a un tesoro. La actividad en redes sociales de Kerem y Hande se ha convertido en un campo de batalla para los fans.
Cada like, cada comentario, cada foto publicada es analizada minuciosamente en busca de pistas. Los fans han creado cuentas dedicadas a analizar las redes sociales de ambos actores, buscando patrones, símbolos y mensajes ocultos. Por ejemplo, recientemente Kerem publicó una foto en la que aparecía mirando al horizonte. El mensaje que acompañaba a la foto era corto pero significativo: nuevos comienzos. Los fans interpretaron este mensaje como una señal de que Kerem estaba dispuesto a empezar de nuevo, quizás refiriéndose a su relación con Hande. Hande, por su parte, ha publicado fotos en las que aparece luciendo joyas con significados simbólicos. Algunos fans han interpretado estas joyas como un mensaje cifrado, una forma de comunicar sus sentimientos y emociones. Otros han notado que Hande ha empezado a seguir cuentas de Instagram relacionadas con el amor y la felicidad. La simple acción de dar like a una publicación en redes sociales puede ser interpretada como un indicio de interés o de apoyo. Los fans han notado que Kerem y Hande se han dado likes mutuamente en varias ocasiones. Este simple gesto, en el contexto de su historia, adquiere una gran relevancia. También hay que tener en cuenta el contexto actual de sus vidas. Ambos están solteros, o al menos, no hay noticias de relaciones formales. Esto, por supuesto, alimenta aún más la esperanza de los fans. Es como si el destino, de alguna manera, estuviera conspirando para reunirlos. La situación sentimental de Kerem y Hande es un factor clave en la especulación sobre su posible reencuentro. Ambos han estado solteros desde su ruptura. Kerem, después de su relación con Hande, no ha sido vinculado a ninguna otra mujer de forma pública. Hande, por su parte, ha mantenido su vida privada con discreción, aunque ha habido rumores sobre posibles romances. El hecho de que ambos estén solteros y sin compromisos sentimentales es un factor que favorece la especulación. Los fans se preguntan si la soltería de ambos es una coincidencia o si es el resultado de una decisión consciente. ¿Han decidido darse un tiempo para reflexionar sobre su relación pasada? ¿O están esperando el momento adecuado para volver a estar juntos? Además, el hecho de que ambos sean figuras públicas y estén constantemente bajo la mirada del público dificulta el inicio de nuevas relaciones. Los fans y los medios de comunicación están siempre atentos a cualquier novedad en sus vidas amorosas. Por eso es posible que ambos estén siendo cautelosos y prefieran mantener sus relaciones en secreto. Y por último, tenemos las pruebas, o lo más cercano a pruebas que podemos obtener. Fotografías, vídeos, cosas que se escapan al control de los actores y que nos dan una visión más clara de la situación. ¿Se han visto? ¿Han coincidido en algún evento? ¿Han sido captados juntos en algún lugar? La búsqueda de pruebas concretas es el santo grial para los fans. Las fotos y los vídeos son el material más codiciado, ya que ofrecen una evidencia visual de lo que está sucediendo. Sin embargo, obtener este tipo de evidencia es complicado, ya que los actores, conscientes del interés mediático, suelen ser muy cuidadosos con su privacidad. Hasta el momento, no existen pruebas contundentes de que Kerem y Hande se hayan reunido en secreto o hayan iniciado una relación. Sin embargo, han circulado algunas fotos y vídeos que han generado controversia. En algunos vídeos, se puede ver a Kerem y Hande en lugares públicos aunque no juntos. En otras fotos, se puede ver a personas que se asemejan a ellos en situaciones ambiguas. Es importante ser cautelosos al analizar este tipo de material. Las fotos y los vídeos pueden ser manipulados, editados o sacados de contexto. Además, es posible que las personas que aparecen en las fotos no sean Kerem y Hande, sino dobles o personas que se parecen a ellos. La escasez de pruebas concretas ha alimentado la especulación y la imaginación de los fans. Muchos creen que Kerem y Hande están siendo discretos y que están intentando mantener su relación en secreto. Otros creen que los rumores son falsos y que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. La verdad es que la información que tenemos es limitada. No hay pruebas contundentes de que estén juntos de nuevo. Pero sí hay indicios, pistas y rumores que sugieren que algo está pasando. ¿Es solo amistad? ¿Un acercamiento casual? ¿O realmente están intentando revivir ese amor que nos cautivó a todos? La respuesta, por supuesto, solo la saben ellos. ¿Pero qué opino yo? ¿Qué creo que está pasando? Pues sinceramente creo que hay una posibilidad real de que estén intentando algo. No digo que estén a punto de casarse, ni mucho menos,
pero creo que hay un interés mutuo, una chispa que aún no se ha apagado por completo. Después de todo, la química entre ellos era algo especial. Y no creo que algo así se olvide de la noche a la mañana. Además, ambos son personas maduras con experiencia en la vida y en el amor. Si decidieran volver a intentarlo, sería desde otra perspectiva, con más conciencia y con la madurez que da el tiempo. La madurez es un factor clave en la posible reconciliación de Kerem y Hande. Ambos han crecido y han cambiado desde que terminaron su relación. Han tenido tiempo de reflexionar sobre sus errores y de aprender de sus experiencias. Si decidieran volver a estar juntos, lo harían desde una perspectiva diferente. Ya no serían los jóvenes e inexpertos actores que se enamoraron en el set de rodaje. Ahora serían personas con más madurez, más experiencia y más consciencia de lo que quieren en una relación. Esta nueva perspectiva podría ser beneficiosa para su relación. Podrían ser más comprensivos, más tolerantes y más capaces de resolver los problemas que surgieron en el pasado. Podrían aprender a comunicarse mejor y a expresar sus sentimientos de forma más abierta. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Pero creo que es importante analizar la situación desde todos los ángulos posibles. Y sobre todo creo que es importante ser realistas. El mundo del espectáculo es complicado, y las relaciones entre famosos aún más. No todo es lo que parece y a veces, las cosas no resultan como esperamos. El mundo del espectáculo es un universo complejo y lleno de contradicciones. Las relaciones entre famosos están sometidas a una gran presión, ya que están expuestas a la mirada pública y a la presión de los medios de comunicación. Además, los actores y actrices suelen tener agendas apretadas y poco tiempo para dedicarse a sus relaciones. No es fácil mantener una relación en el mundo del espectáculo. Los rumores, las especulaciones y la falta de privacidad pueden ser muy perjudiciales para la relación. Por eso es importante ser realistas y no idealizar las relaciones entre famosos. Pero al final del día, todos queremos creer en el amor. Todos queremos que nuestras parejas favoritas sean felices. Y en el caso de Kerem y Hande, la mayoría de nosotros todavía soñamos con ese final feliz. Ahora, amigos, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de algo importante, el respeto. Sea lo que sea que esté pasando entre Kerem y Hande, debemos respetar sus decisiones y su privacidad. No debemos caer en la obsesión ni en el acoso. Ellos son seres humanos con sentimientos y emociones y merecen el respeto de todos. El respeto a la privacidad de Kerem y Hande es fundamental. Los fans debemos ser conscientes de que ellos son seres humanos con derechos y que merecen vivir sus vidas con normalidad. No debemos invadir su privacidad ni acosarlos. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil para conectar con los fans y para promover el trabajo de los actores. Sin embargo, también pueden ser un arma de doble filo. Los comentarios negativos, las críticas y el acoso pueden afectar la salud mental de los actores y pueden dañar sus relaciones personales. Como fans debemos ser responsables y utilizar las redes sociales de forma constructiva. Debemos expresar nuestro cariño y nuestro apoyo a los actores, pero siempre desde el respeto y la prudencia. No debemos olvidar que las palabras tienen poder y que pueden afectar la vida de los demás. Así que como fans podemos expresar nuestro cariño, nuestra esperanza y nuestra emoción. Pero siempre desde el respeto y la prudencia. No olvidemos que las redes sociales son un arma de doble filo, y que nuestras palabras pueden afectar la vida de los demás. Volviendo al tema principal, la pregunta del millón es ¿qué va a pasar? ¿Qué futuro les espera a Kerem y Hande? Pues, la verdad, no lo sabemos. Pero la incertidumbre es parte de la emoción, ¿no? La posibilidad de que vuelvan a estar juntos, de que revivan su amor, es algo que nos mantiene enganchados a la historia. El futuro de Kerem y Hande es incierto. Nadie sabe si volverán a estar juntos o si seguirán sus caminos por separado. Lo que sí sabemos es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. La posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Hande es algo que mantiene a los fans enganchados a la historia. La incertidumbre, la especulación y la esperanza son parte de la emoción. Los fans están ansiosos por saber qué sucederá a continuación y están deseando que Kerem y Hande encuentren la felicidad. Así que mantengámonos atentos a las noticias, a las redes sociales, a las pistas, y esperemos a ver qué pasa.
Mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y sobre todo, apoyando a nuestros actores favoritos. En resumen, hemos analizado los rumores, las pistas y las pruebas que sugieren que Kerem y Ande podrían estar volviendo a conectar. Hemos debatido sobre las posibilidades y hemos compartido nuestras opiniones sobre el tema. La verdad, como suele suceder en estos casos, aún está por descubrirse. Pero la historia no ha terminado, y estamos ansiosos por ver qué sucederá a continuación. Muchas gracias por ver este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de la conversación. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y debatir sobre ellas. Los comentarios de ustedes son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.